Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Y ya en el mar se sentó, y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndolos: escuchad, salió el sembrador a sembrar, al sembrar algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Y él les dijo: a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, en cambio a los de fuera se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió: ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso, son los que al escuchar la palabra enseguida la cogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes. Y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena. Escuchan su palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy no haría falta comentarlo porque es Jesús mismo el que da la parábola y da la explicación de la parábola. Solo dos cosas quedan un poco oscuras, que son, primero, el entender que esta palabra, que es la que viene sembrada, es Cristo mismo. Él es la palabra de Dios, es la palabra hecha carne. Él es Cristo el que es predicado. La salvación viene de la predicación y de aceptar la predicación y vivirla. Y el segundo punto que queda algo oscuro es cuando se habla de que esto, ¿por qué se da en parábolas? Y es para que muchos, parece decir aquí, no se salven. A ver, no es exactamente así. Esta es una impresión, pero no es lo que en el fondo dice. La experiencia ya de estos primeros capítulos nos ha hecho ver muy claramente que hay muchos que se diga lo que se diga, rechazan a Cristo. Pues los que rechazan a Cristo con las parábolas no ven nada. Y por desgracia esto pasa también con muchos cristianos. Yo me acuerdo de pequeño, cuando eran esos años, los años 70, que ya uno es jovencito, pero muy jovencito, todavía muy pequeño, casi un niño. Y me acuerdo que nos explicaban las parábolas y yo decía: no sé lo que quieren decir, pero esto que están diciendo, no. Y entonces te dabas cuenta, y después con los años, que muchos catequistas, muchos sacerdotes explicaban las parábolas y se inventaban el significado según la ideología del momento, y que no era así. Y por eso hemos de estar muy atentos, porque si uno está lejos de Cristo no entiende para nada las parábolas.
Y si uno está cerca de Cristo, entiende entonces mucho más las parábolas. Por eso ante los que se oponen realmente a Cristo, no entienden nada. Aquellos que son de Cristo, entonces lo van entendiendo poco a poco y con una ventaja que tienen las parábolas, que cuando uno las oye una vez y las interpreta, le da una interpretación válida, si es cristiano y sigue la gracia, pero que tienen como muchas capas de profundidad y se pueden ir una y otra vez oyendo y ver nuevos detalles y ver cómo va entrando en la mentalidad del cristiano, van entrando las parábolas, dándole siempre, no digo un nuevo significado, pero sí mayor profundidad. Y a veces también en la profundidad está como nuevos pequeños significados, todos compatibles entre ellos, todos que nos llevan a entender que precisamente la palabra de Dios es Cristo. Solo en Él está la salvación, por Él llegamos a la vida eterna.